En el 330 después de Cristo, un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia Roma, y del otro lado estaba un grupo de ciudadanos romanos quienes, cansados de la violencia, encontraron en la religión cristiana un refugio para escapar de tanta opresión. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. ¡Claro! Constantino Pla. Pipo. Ay, perdón. Luego hizo algo totalmente revolucionario. Fue el primer emperador romano de la historia en adoptar la religión cristiana. Esto permitió que muchísimos romanos pudieran practicar libremente el cristianismo sin temor a ser perseguidos o encarcelados por ello. Claro está que los orgullosos romanos que aún vivían en Roma no estaban muy conformes, que digamos, con todas estas decisiones. No estoy de acuerdo. Quieren mudarnos a un lugar llamado Constantin, que encima es difícil de pronunciar. Frente a tanto descontento, en el año 395 después de Cristo, un sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio, tuvo que dividir el imperio en dos partes: la de Oriente con capital en Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. Pero el imperio de Occidente ya tenía sus días contados y nada podía detener su inevitable final. En el año 476, Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, el imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. El gran imperio bizantino. Gracias a su estratégica ubicación, la mitad oriental del Imperio Romano prosperó y prosperó año tras año y se transformó en el Imperio Bizantino, que duró más de 1000 años. Fuerzas del Islam conquistaron las provincias de Siria, Palestina y Persia. El Imperio Bizantino entraba en una etapa de franco retroceso. Contra tantos enemigos, ¿quién puede? Con la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo. Seguro que también os preguntáis que ¿cuándo terminó? Pues bien, terminó con el descubrimiento de América en el 1492, por lo que podríamos definir la Edad Media como el periodo de tiempo que transcurre desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Los orígenes de la Edad Media se remontan a la caída del imperio debido a los pueblos germánicos. En ocasiones, estos pueblos bárbaros entraban de forma pacífica en el territorio del Imperio Romano, incluso estableciendo pacto con los romanos. En otras ocasiones lo hacían de forma violenta. Esto condujo a que un emperador, Teodosio I, decidiese dividir en dos el Imperio Romano: el Imperio Romano de Occidente, cuya capital siguió siendo Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. A continuación, vamos a ver cómo era el Imperio Romano antes de su división. Aquí lo vemos en este mapa, cómo ocupaba la zona de la actual España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Egipto y norte de África. Y después vamos a ver cómo quedó dividido en dos. Aquí lo veis, el Imperio Romano. Vemos cómo en rojo o granate está el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, en color amarillo. De este modo, dividido en dos, pudo aguantar ataques durante un siglo más.
Pero en el año 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente. En el 711 los visigodos ya estaban enfrentados entre sí por la sucesión al trono. Los musulmanes aprovecharon la ocasión y desembarcaron al sur de la península. Después de muchas guerras, esto supuso el fin del reino visigodo en España. Los territorios que tomaron de los visigodos le pusieron el nombre de Al-Ándalus. Al-Ándalus era un emirato o una provincia dependiente del califato de Damasco en un principio y posteriormente dependiente del califato de Bagdad. Aquí podemos ver el mapa de todo el territorio que ocuparon los musulmanes a su llegada a la península ibérica. La cuestión de Al-Ándalus siguió cuando en el año 756 Abderramán I proclamó un emirato independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocía la autoridad religiosa del califato, pero no así la autoridad política. Entonces nos encontramos con un nuevo mapa, el mapa del Emirato de Córdoba, en el que vemos cómo ya los pueblos del norte, pueblos cristianos, empezaron a tomar más territorio y ahí vemos cómo Asturias creció bastante, pero aún así como el dominio musulmán en la península ibérica era bastante. La evolución del Andalus sigue. En el año 929, Abderramán III pasó a convertirlo en un reino, con total independencia tanto religiosa como política. Acordaros que en la anterior fase, en la fase del Emirato independiente, no se reconocían las dos, solamente una, religiosa. Y le puso el nombre de Califato de Córdoba, siendo Córdoba su capital. Fue la época de mayor esplendor de los musulmanes en nuestra península, haciendo de Córdoba su capital una de las principales ciudades del mundo y de las más importantes. Aquí vemos cómo el mapa ha vuelto a cambiar. Esta evolución sigue hasta que en el año 1031 Al-Ándalus queda dividido en 28 reinos independientes. Estos 28 reinos independientes estaban enfrentados entre sí. ¿Por qué? Pues simplemente por el tema del territorio y de dominar más o menos territorio. Esta división en los reinos se llamaron los primeros reinos taifas. Y vemos en este mapa cómo quedó la península ibérica en aquella época. Antes de pasar a la siguiente parte, repasemos. Primero tuvimos la época del Emirato dependiente, que empieza en el 711. ¿De acuerdo? Era un emirato dependiente del califato de Damasco y posteriormente de Bagdad. En el año 756, Abderramán I proclama el emirato independiente. Después, en el 929, Abderramán III proclama el califato de Córdoba, siendo Córdoba la capital, ciudad muy importante. Y por último, alrededor del 1031, nos encontramos con los reinos taifa, reinos independientes y enfrentados entre ellos.